Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas de esta comunidad. El fin de semana hubo un tema que sin duda alguna generó mucha de nuestra atención a raíz de unas declaraciones que hizo Xóchitl Gálvez en estos diálogos por parte del Frente Amplio por México, en donde habló que en el sureste mexicano no estaban acostumbrados a trabajar durante 8 horas seguidas porque no estaba dentro de su idiosincrasia, de su cultura y sacó a cuentas el tema de una serie de maquiladoras que llegaron a Chiapas. ¿Qué había detrás de esas maquiladoras? ¿Qué había detrás de esa declaración de Xóchitl Gálvez? Nos topamos con un hilo sumamente interesante, bien argumentado por parte del investigador de la Frontera Sur, del Colegio de la Frontera Sur, Leonardo Toledo, quien está con nosotros y con el que vamos a platicar de este tópico. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, a ver, Leonardo, para nuestra audiencia, nos decías en este hilo, no fueron unas maquiladoras, fue una y que era propiedad de Kamel Nasif, Kamel Nasif, el mismísimo. el Sí, villano que de la cuando, película, dirían por ahí, ¿no? ajá, ese. Cuando instalaron la maquiladora, pues no sabíamos, nadie sabía quién era Kamel Nasif, pero puso al frente, había una K y una N gigantes que nadie entendía por qué tenían esas iniciales en la entrada de la gran maquiladora. Esa había sido una fábrica de hilados y tejidos en los setentas, ochentas, y estaba abandonada, ¿no? Ya no se usaba. Y de pronto, pues apareció, bueno, primero la remodelaron, le metieron mucha chamba, y luego ya se volvió la maquiladora, donde pues llegó a trabajar mucha gente. Oye, mi querido Leonardo, se presumía por parte de Xóchitl Gálvez, incluso en su momento por parte de Vicente Fox, que fue una forma de ayudar al desarrollo del sureste mexicano. Pero entiendo que fue una mudanza de Guerrero a Chiapas con una intención velada. Sí, sí, de acuerdo a una investigación que hizo Miguel Picard, que era integrante de una organización no gubernamental que se llamaba CIEPAC. Ellos investigaron y efectivamente en Acapulco tenían esta planta y se fueron a huelga, bueno, hicieron protestas para mejorar sus condiciones laborales y pues la respuesta fue cerrarles la planta. Luego ellos quisieron, como no les iban a dar indemnización, y dijeron, pues nos quedamos con la maquinaria, y les metieron ahí muchos abogados y jueces y pues perdieron todo. Y entonces tenía maquinaria, pero no planta, ¿no? Y meses después, se pasaron meses entre el cierre de la planta y que Vicente Fox anunciara este proyecto, que era parte de un programa nacional, bueno, un programa que tenían que se llamaba Marcha hacia el Sur o algo así, que tenía esta idea de llevarle el progreso al sur de México, ¿no? De llevar progreso en forma de, pues, plantas industriales, en este caso aquí maquiladora, una maquiladora. Y así fue como llegó. Tenía la particularidad que todo el trabajo de comprar el terreno y comprar las bodegas viejas que estaban ahí y luego acondicionarlas para que sirvieran para la maquiladora y luego traer el equipo, era parte del compromiso para que viniera a San Cristóbal, y todo ese dinero lo puso la federación, el gobierno federal, y al gobierno del estado le tocaba pagar unos sueldos en forma de beca de capacitación. Entonces, las mujeres trabajadoras pues estaban 6 meses en capacitación con esta beca de gobierno del estado, y pues entonces el industrial pues no tenía que poner nada, ¿no? O sea, estaba tranquilo. Lo que se decía mucho en la ciudad, lo que mucha gente comenta todavía, es que terminando esos 6 meses a la mayoría las corrían, ¿no? Ya no las contrataban para un nuevo ciclo, y entonces estaban viviendo como de la beca gubernamental. Es como se pagaban todos los salarios de las trabajadoras de esta maquila. Es decir, que trabajaban horas extras, trabajaban más de 8 horas diarias y eran muy Ujú. mal pagadas, ¿no? Sí, el horario estándar, el horario oficial,
Era 40 eran 9 horas diarias de lunes a viernes y 2 domingos al mes tenían que ir al día de empacamiento o algo así se llamaba. Entonces sí, pues más de 8 horas diarias seguidas, ¿no? O sea, diarias y seguidas, además de 2 domingos, ¿no? Ese era el horario estándar, pero tenían una cuota que cumplir, o sea, cada semana tenían que hacer una serie de playeras y empaquetarlas y si no la cumplían, pues se tenían que quedar hasta que se acabara, ¿no? O sea, hasta que terminaran entonces, podía ser 1 hora, 6 horas, no importaba porque no se podían ir, o sea, no les pagaban la semana si no terminaban su cuota de empaques, ¿no? Entonces, esa era la otra. Y también un asunto era que la mayoría eran, bueno, no, la mitad más o menos eran mujeres indígenas de fuera de San Cristóbal, de pueblos y comunidades de fuera de San Cristóbal, y entonces venían a trabajar y tenían que encontrar dónde vivir, dónde quedarse, entonces todas esas cosas se iban complicando. Las que tenían hijos tenían que encontrar quien los cuidara, así era bastante problemático para ellas, con los 600 pesos que les pagaban, ¿no? ¿Por qué nadie checaba esta fábrica, bueno, esta maquiladora? Y si lo hacían, se hacían como tío Lolo, perdón por la forma tan coloquial, pero ¿por qué razón? ¿Por qué se permitía todo esto? ¿Era una práctica común? No, bueno, era la primer maquiladora que había en los Altos de Chiapas, ¿no? O sea, no había habido, que no tenía mucho, digamos, mucho sentido, Ujú. pensando en esta idea de que todo lo que se producía ahí, las camisetas y los pantalones que se producían, estaban pensados para exportarlos a Estados Unidos. Entonces, armar una maquiladora en el sur de México, para luego atravesar todo el país y pasarlo en lugar de ponerla en la frontera como todas las demás, pusiera, no tenía mucho, o sea, en términos de negocio no tenía sentido a menos que tuviera este subsidio como muy a fuerza que no iba a llegar, o sea, no iba a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en cuanto se acabó el gobierno de Fox y de Pablo Salazar, pues el industrial, este señor Nasif, pues cerró, dijo, no, pues si tengo que pagar yo todo, mejor no quiero nada, y la cerró y corrió a todo el mundo, ¿no? Corrió a todas las trabajadoras. Así nomás. Entonces, había esta ilusión, ¿no? O sea, había esta sensación con el gobierno de la transición, de la supuesta transición democrática, de que iba a haber ya esto que mucha gente esperaba del desarrollo y el progreso ¿no? Y ese era como el estandarte de cómo estaba el gobierno federal actuando y pues lo que realmente era una puesta en escena muy cara, ¿no? Era una escenografía que sí servía, o sea, sí funcionaba y sí producía, pero a costos muy altos, ¿no? Entonces aparentaba que ya había industria en los Altos de Chiapas, pero realmente era una cosa detenida con palitos, ¿no? Oye, y que confirma lo que tú lo sabes mejor que yo, la explotación de mano de obra barata en una región de por sí ya precarizada en todos los sentidos. Sí, sí, que luego esa era una cosa de las que se criticaban mucho, ¿no? Porque el salario no era muy alto, ¿no? O sea, no era alto para nada, ¿no? Entonces, muchas de las opciones que tenían las mujeres como de modo de vida eran más, podían ganar más dinero, ¿no? O sea, en el trabajo doméstico, vendiendo en el mercado, en muchas otras. La ventaja que tenía era que era un salario fijo, que muchas veces no aparece, ¿no? Entonces, el salario fijo, aunque fuera menor, pues sí les permitía como una tranquilidad, pero sí había un abuso, o sea, o sea, las condiciones y los tratos sí eran bien feos, ¿no? De gerentes, pues ahora sí que en este modo diferente, en esta cultura diferente, norte-sur, o sea, sí era así a los gritos y era algo pues que pues nadie estaba acostumbrado, ¿no? A que le gritaran y lo forzaran a trabajar. Entonces, sí, o sea, era esa la tónica. Oye, ¿qué pasa cuando revienta el escándalo de Camel Nassif?
¿Tenía más planes Kamel Nacif de invertir ahí en esa zona? ¿Cuál es el papel de este personaje? Sí, bueno, estaba la planta, la Ujú. maquiladora. En Tuxtla tenía pensado abrir un casino, ¿no? Estaban ya procesando los permisos. Y en San Cristóbal era un centro nocturno el que iban a abrir, un centro nocturno, pues para las cosas que le gustaban a Kamel Nacif, ¿no? O sea, entonces venía como el paquete, digamos, o sea, junto con la planta, que era como un favor a Fox, venían los otros negocios acompañándolo y los permisos estaban fluyendo. O sea, ya, según la investigación de Picard, ya los permisos estaban aprobados, ¿no? Y justo cuando estalla el escándalo y lo que publicó Lidia Cacho y todo, es que se detienen algunos, rechazan otros permisos, los cancelan, dicen, no, no, siempre no, siempre no, y tienen que suspender todas esas ideas, ¿no? Pero pues ya fue casi al final del sexenio y entonces ya el cierre de todo fue, digamos, natural, ¿no? Oye, Leonardo, estas declaraciones de Gálvez, ¿qué demuestran por parte del político, de la política mexicana, que habla de que si el sureste no trabaja, que si no, si lo mismo? ¿Qué vienen a evidenciar este tipo de declaraciones? Pues es lo de, más o menos lo de siempre, ¿no? O sea, que si hay un desconocimiento muy grande de cómo es la vida en las regiones del sur y de un montón de prejuicios, ¿no? Un montón de prejuicios que todos tenemos. O sea, hay quien los tiene en negativo y hay quien los tiene en positivo, así como una visión muy romántica, idealizada de los pueblos, y también esta visión súper racista, colonial, que es la más natural, digamos, por toda la historia que arrastró y que tienen las sociedades urbanas, ¿no? Respecto a lo rural y respecto a los pueblos. Entonces, sí me parece que Xochitl tiene este asunto, ¿no? De que, de poner en cubitos a los pueblos, ¿no? Es decir, son así, no son así, tienen estas costumbres, no tienen estas costumbres. Y eso, o sea, a la hora, como todo, a la hora de generalizar, pues se le van un montón. Asumir que no se trabajan 8 horas seguidas es una cosa que no tiene mucho amarre ni con la historia ni con la realidad concreta. O sea, ahorita en San Cristóbal, la mayor parte de los espacios turísticos en su cocina son mujeres indígenas que pues, están ahí todo el día paradas, ¿no? Chambeándole todo, o sea, 12 horas y no es como que no hay tradición. Y así, o sea, hay muchos trabajos que requerían tiempo continuo y que no era de, no, es que mi costumbre, no sé qué. O sea, había una costumbre en San Cristóbal de cerrar a las 2 de la tarde y abrir a las 4. Eso era algo que se notaba mucho en los 80, ¿no? Que era algo que se registró en algunos libros y de que así era, ¿no? No encontrabas nada abierto de 2 a 4. Y eso hace muchos años que ya dejó de ser una práctica común, ¿no? O sea, ahorita ya todos los negocios para turistas del centro no cierran, se abren en la mañana y cierran hasta la noche. Y así con muchas otras cosas de cómo se ha movido y cómo ha cambiado. Y toda la movilidad que ha habido también en los últimos 30 años con los pueblos indígenas, ¿no? O sea, decíamos hace rato, las mujeres indígenas, pues ya hacen de todo, ya no solo se dedican al telar de cintura, ¿no? O sea, no es lo único que hacen para trabajar. Hay cineastas, hay fotógrafas, hay poetas, hay escritoras, hay académicas, lingüistas, pero y también hay criminales, hay gente que se dedica al narcotráfico y a la trata de personas. O sea, se ha ampliado mucho las posibilidades laborales y de acción. Entonces, pensar que la única posibilidad de, digamos, de desarrollo económico de los Altos de Chiapas es los textiles, y entonces los textiles artesanales, no, bueno, ahora textiles industriales, es como muy reducido, es como reducir las posibilidades del ser humano, ¿no? Es decir, ustedes solo pueden hacer esto porque eso es lo que les dictaron sus abuelos y sus abuelas, y se limita y se restringe a partir de una mirada, pues,
digamos, anquilosada, ¿no? Anacrónica de cómo deben ser los pueblos, ¿no? Ahí tiene usted, mi querido amiga y amigo de esta comunidad, a Leonardo Toledo, investigador del Colegio de la Frontera Sur. Leonardo, de verdad yo te quiero agradecer estos minutos para nuestro canal. No, muchas gracias, Jesús, gracias por la invitación.